Hermanas y hermanos, hemos visto hasta ahora una cantidad de informaciones sobre la historia de la iglesia y algunas conexiones de esta historia con la historia alrededor. Estamos llegando al medio del curso y en este momento entiendo ser muy importante dar un vistazo general a la historia y a la historia de la iglesia, para que podamos tener una visión de lo que viene de aquí en adelante, que es la iglesia de la hermandad. Así que trabajo con dos conceptos acá. Hay dos abordajes. Uno es la historia de la iglesia. Otro es la historia de la iglesia en la historia. ¿Y qué es esto? Una cosa son los hechos que están directamente relacionados con la vida de la iglesia, los pensadores, los hechos eclesiásticos, los hechos, yo diría así, teológicos al interior de la iglesia. Pero estos hechos recibieron influencia desde afuera, como ya hemos visto. Y también la política, la economía, la sociedad influyó para que algunas de estas cosas incurrieran. Entonces la iglesia no es algo apartado de la historia, pero es un elemento histórico adentro del proceso todo de la historia. Y esto es muy importante para que podamos entender y ver y con cierta, yo diría así, realidad y dimensión lo que es la iglesia. Yo he visto cualquier cantidad de gente que enseña historia de la iglesia como si la iglesia fuera una entidad por encima de la historia, o entonces una entidad que está aislada de la historia. No, hay una historia de la iglesia, pero hay una historia de la iglesia dentro de la historia. ¿Cuál es la participación que la historia tiene en el proceso histórico? Este es fundamental. Y estos dos conceptos que hemos trabajado y que en cierta medida hicimos un recorrido hasta aquí sobre la historia de la iglesia, aunque hayamos puesto ahí algunas influencias que esto recibió de la filosofía, de la economía, de la sociedad, de la política de este momento. Pero la iglesia en la historia, vamos a percibir que la iglesia, y ya se lo dije, interfiere en la historia. La historia tiene un antes y un después de Jesucristo. La historia tuvo un antes, un durante y un después de la Reforma. Entonces la iglesia participa como un elemento histórico, pero que sí tiene condiciones de alterar el proceso todo de la historia o marcar eventos significativos en la historia. Y esta relación entre historia de la iglesia y la iglesia en la historia es una relación dinámica. Y es una relación dinámica que debe ser entendida a partir del contexto donde tales eventos se dieron. Porque los aspectos filosóficos, económicos, sociales, políticos, eclesiales involucrados en la relación entre las dos historias tienen que ser trabajados, tienen que ser analizados, tienen que separarse lo que es esto, lo que es aquel, y también poner todo junto en la misma olla para que se entienda qué tipo de sopa tenemos acá. Y creo que se ha dejado claro hasta acá que ningún evento histórico es aislado. Nadie surge en la historia como un hecho de mágica. Todos los eventos históricos tienen conexiones con el pasado,
Tienen relaciones con el presente en donde se da y tienen conexiones con el futuro, lo que va a pasar después de estas cosas. La historia y la relación de la iglesia con la historia es como si fuera una telaraña con múltiples conexiones. Y que cuando vamos acá como la arana, cuando vamos a estarnos moviendo sobre eso, tenemos que meter las patas en algunos puntos de la telaraña para poder sostenernos y entender lo que pasa. Y esto es complejo. Esto exige estudio. Esto no nos permite tener conclusiones para decir la verdad es que no. La palabra más utilizada en la historia y quizás en la vida es la palabra quizás, probablemente. Una posibilidad es. Con esto, hermanos, vamos a empezar a ver un poquito cómo surgió el cristianismo. Es verdad que Jesucristo nació y todo, pero el evento Jesucristo en la historia no es un hecho aislado. ¿Por qué Él nació en el tiempo que nació? ¿Por qué Él pudo hacer lo que pudo hacer? Vea, Jesucristo surgió en medio de una gran expectativa mesiánica que había en Israel en aquel entonces. Había un imperio romano dominando varias partes del mundo. Y la gente tenía un deseo de recuperar la libertad y de tener su propio rey. Hay muchos estudios sobre el momento histórico que había ahí, los esenios, los fariseos, los saduceos, los celotes. Había muchos mesías que surgieron en el tiempo de Jesús. El libro Zelotes de Reza Aslan tiene una lista, una cantidad de gente que en el tiempo de Jesús era también predicador, hacía sus milagros y era también considerado como el Mesías que estaban esperando. Una pregunta se me viene a la mente siempre cuando pienso y cuando enseño sobre esto. ¿Por qué de entre todos los, vamos a decir, 50 Mesías que había en el tiempo de Jesús? Porque Él fue lo que tuvo futuro. ¿Qué es lo que Él hizo en conexión con el pasado de Israel? En conexión con el presente de Israel. ¿Y qué propuesta hizo para que su mensaje estuviera vigente hasta hoy? ¿Por qué Jesús de Nazaret fue tomado como el Mesías? Y acá otra cosa muy importante, no ha sido tomado como Mesías por la gente de su tiempo, que lo rechazaron, pero sí fue tomado como Mesías después. Como una nación que quería liberarse del imperio romano, quería tener su propio rey, sus propias leyes, su propia economía, su propia libertad, aceptó un mensaje de amor y de no violencia, de paz, de pacificación que Jesucristo trajo. Un punto de interrogación hasta hoy. La otra cosa, que entre estos muchos Mesías, sabemos porque se encontraron algunas referencias a ellos, sabemos porque hicieron algunas cosas muy interesantes, pero murieron allá. Ellos desaparecieron de la historia. ¿Qué es lo que tenían que no los llevó adelante?
No quiero acá gastar todo el tiempo para trabajar con los Mesías que se ha estudiado y se conoce, pero debo decir que había una gran cantidad de gente que decía, yo soy Mesías, y se salió, y no tenía densidad lo que enseñaba, no tenía, yo diría así, compromiso con el pueblo, no tenía, yo diría así, proyecto de futuro. Era un proyecto que acababa en ellos mismos. De Jesús tenía un mensaje, el reino de Dios. Y sus enseñanzas, especialmente en las parábolas, empezaban de esta manera. El reino de Dios es semejante a. Él proponía el futuro. Cosas que los mesías que habían no lo hacían. Eran más que todo autoproclamados mesías. Jesús fue uno que llegó y dijo así, yo he sido enviado. Yo estoy acá haciendo la voluntad de mi Padre. La iglesia entonces empieza a propagarse con el trabajo misionero de los primeros apóstoles y otros más. Pero muy temprano la iglesia tuvo que trabajar y luchar en contra de las herejías. Herejías eran como en esta imagen, eran como que desvíos en el camino, vueltas que se le daban. Porque la gente empezó a pensar y a discutir su fe. Había unos locos ahí que decían cualquier cantidad de tonterías, pero sí hubo ya gente muy centrada, gente que tenía conceptos muy buenos. Y las herejías empezaron a surgir y había cualquier cantidad de ellas, los docéticos, los donatistas, los marcionistas, los monofisistas, los difisistas. Y esta gente estaba proponiendo ideas, a las veces conflictantes, que se chocaban. Y hubo necesidad de empezar a trabajar con esto. Y la manera que la iglesia hizo esto fue buscar lo que estaban haciendo, traer la gente que sí entendía y dar una afirmación para que la iglesia pudiera ir adelante. En la lucha contra las herejías, la iglesia afirmó su identidad. Se puede hacer cualquier cantidad de consideraciones sobre el proceso e incluso agarrar algunos conceptos más modernos de filosofía, en que la herejía es la versión de la teología que perdió porque no tuvo el poder para vencer los que mandaban en la iglesia. No es esto lo que quiero poner ahora, aunque me gusta el tema de mostrar cómo herejía es la parte perdedora de la historia. Cuando las cosas estaban muy fregadas, aparece un tipo en Egipto, en la periferia de Israel, en una ciudad ya pequeñita, y después el tipo va a ser el obispo de Hipona, y se revela uno de los grandes y considerado por algunos de los mayores teólogos de la iglesia. Había una tensión entre los que estaban buscando afirmaciones basadas en el aristotelismo y gente que estaba buscando afirmaciones basadas en el platonismo, y viene este Agustín con una versión neoplatónica de un tipo llamado Plotino y formula una teología cristiana. Es un pensador, un teólogo que le dio un norte a la iglesia. Hay cualquier cantidad de cosas maravillosas que dijo, pero también hay cualquier cantidad de críticas que se puede hacer a él. Y
escribió e incluso escribió una obra llamada La Ciudad de Dios, en donde establece cómo la iglesia tiene que vivir en medio del mundo y cómo ella camina para el reino y tiene el reino como punto de referencia. Cuando las cosas empezaron a otra vez tener problemas y todo, y la iglesia imperial necesitaba tener más autoridad porque el misticismo y las controversias todas, aparece un otro tipo, Tomás de Aquino. Y Tomás de Aquino, diferente de Agustín, que tenía una formación platónica, este Tomás de Aquino va a beber allá de Aristóteles y los conceptos de los universales, que dice que el hombre tiene la capacidad de conocer la verdad, y la verdad es la verdad siempre, en todos los lugares y para toda la gente. La iglesia necesitaba de este punto. La iglesia necesitaba de esta cosa de que había alguien que podía decir, esto es verdad, siempre fue verdad, continúa siendo verdad y va a ser verdad eternamente, que son los dogmas. Hasta el punto de decir que los dogmas no se pueden cuestionar, son verdades que se tienen que aceptar sin cuestionamientos. Y esto fortaleció la figura del Papa. El Papa necesitaba de esto. Y no es para menos que este Tomás de Aquino se transforma en el teólogo oficial de la iglesia, luego después de la Reforma con el Concilio de Trento. Esta iglesia medieval, donde estaba Tomás de Aquino, esta iglesia medieval que en donde el reino, el imperio romano, los reyes y los obispos y el papa se estaban ahí luchando y buscando sus espacios. Esta iglesia medieval muy inquisitorial, muy dueña de la verdad, que podía hacer inquisiciones y matar a la gente que discordaba. Esta iglesia imperial toda llena de lujo, pero también de lujuria, fue sacudida. Porque ella dio los elementos necesarios para que hubiera la contestación, la crítica y una reforma adentro de ella. Vea que ya hemos visto que habían pre-reformadores que cuestionaban cualquier cantidad de cosas, especialmente la cuestión del perdón de los pecados y la cuestión de la autoridad papal, trocando la autoridad del Papa por la autoridad de la Escritura. Vea cómo la Reforma agarró los hechos que habían, lo que estaba pasando, y empezó a proponer una nueva manera de hacer iglesia. Esta reforma religiosa, con Calvino, con Lutero, con Zwinglio, fue hecho marcante, porque agarró hechos del pasado, interpretó lo que estaba pasando y propuso cosas nuevas. Luego después, casi que inmediatamente, surge una reforma dentro de la reforma, que es el anabautismo. El anabautismo aceptó los preceptos de la reforma, de la sola gracia, sola fide, sola Christus, sola Deo, soli Deo gloria, y sola fide, sola gracia, sola fide, sola escritura, soli Deo gloria y sola Christus. Y este anabautismo ahora agarra un otro punto, que es la libertad. La libertad de decidir qué es lo que uno puede y debe creer. Y lo hicieron de dos maneras. La necesidad del bautismo de adultos, porque la persona tiene que decidir lo que va a hacer.
y no sus padres. La persona tiene que decidir qué religión va a aceptar y no el Estado. Transfiere la autoridad del Estado para el individuo. Y al hacer esta transferencia del Estado para el individuo, hace una revolución que muchos no entienden hasta hoy. Y que hasta hoy las modernas democracias deben a los anabautistas la separación de la religión y del Estado, la libertad de culto, la libertad de pensamiento, la libertad de asociación, porque la iglesia ahora ya no es determinada por un edicto o por una bula papal, pero es una decisión de personas que conscientemente y libremente se asocian para ser iglesia. Poquito más tarde surgió un otro movimiento porque la religiosidad pasaba a ser una religiosidad muy mecánica, muy fría, muy sin, como diría yo, sin vida, sin energía, una cosa de ir por ir, una cosa que era más que un compromiso social para que la gente pudiera ver que estoy yendo a la iglesia. En mi tiempo de infancia se decía que era un tiempo de poder poner la ropa bonita que uno tenía, incluso se decía la ropa de misa. Era un encuentro social. Era un encuentro de la gente que trabajando en los campos pasaba la semana toda solos, entre sus familiares a lo mejor. Pero cuando llegaba el momento de ir al culto, de ir a la misa, era un momento festivo, los cultos eran una fiesta. Pero el pietismo vino y dijo, no es solo una espiritualidad conceptual, algo que yo acepto y también no. Él dijo, esta aceptación tiene que traducirse en algo en la vida, en el comportamiento. No, la vida cristiana no es una cuestión de decir sí a los puntos de la confesión de fe, pero sí es una vida de decir sí al compromiso ético de vivir una vida decente, una vida dedicada al servicio al prójimo. Tanto es así que los pietistas, y hemos visto parte de esto y no hemos tenido mucho tiempo para trabajar la figura de Zinzendorf y la figura de la Universidad de Halle y todo el aspecto social. Hemos pasado por encima, citado simplemente, el aspecto social que ellos desarrollaron. Orfelinatos fueron abiertos, hospitales fueron abiertos, como parte de este compromiso de una religiosidad más coherente, más dinámica, no conceptual, pero vivencial. Y este fue la gran contribución del pietismo. Salió de una idea de conceptos, de afirmaciones conceptuales para una vida existencial, perdón la redundancia, que tenía que vivir. Es mucho más tarde lo que vino, pero a mí me gusta mucho la expresión de Dietrich Bonhoeffer, un teólogo alemán que actuó durante el tiempo de Hitler, y él trae el concepto de que la iglesia tiene que ser Cristo para el otro, que el cristiano tiene que ser Cristo para el otro. Los anabautistas no dijeron esto con estas palabras, pero sí buscaron esto, sí enseñaron esto. Y ellos modificaron la forma de cultuar, dieron una otra dimensión a la predicación, a la exposición de las escrituras en los sermones, en las iglesias. Hicieron una revolución. Y fue una reforma adentro de la reforma también.
Si el anabautismo reformó la iglesia luterana reformada, el pietismo reformó la iglesia luterana reformada ahora para una vida más consistente con las enseñanzas de la Escritura. Dentro de este contexto que hemos visto, y había también una generalizada insatisfacción con la iglesia luterana de este entonces, especialmente en Alemania. Porque en lo que pese al pietismo que estaba, muchos no aceptaban y era mucho más fácil vivir la vida simplemente siendo bautizado, yendo a la iglesia, tomando participando de su Santa Cena y bien. Pero había gente que sí quería una vida más dinámica. Y dentro de estos hay la familia de Alejandro Mack y algunos otros que buscaban con fervor una vida más intensa, una vida más conforme a las Escrituras y a las enseñanzas de Jesucristo. Ellos agarraron de lo que la Reforma dijo. Ellos agarraron de lo que los anabautistas dijeron. Ellos agarraron de lo que los pietistas dijeron. Y construyeron una nueva comunidad, que es la iglesia de la hermandad. Una iglesia distinta. Yo diría una iglesia única. Y digo esto basado en mi experiencia porque yo he vivido un bocadito ya. Yo he viajado y conocido cualquier cantidad de iglesias desde Brasil, desde América, desde Argentina hasta México y Estados Unidos. La iglesia de la hermandad tiene algunas características que son únicas. Y nosotros vamos a gastar un tiempo para entender esta cosa nueva que vino. Que para mí es una propuesta de reforma adentro de la iglesia. Y que muchos aún no han entendido. Y ni mismo dentro de la misma hermandad. Hay gente que entendió, yo soy muy radical en la historia. Pero les voy a decir una cosa. Estoy en la hermandad porque creo que esta iglesia es la más próxima del Nuevo Testamento de todas las que yo he visto hasta hoy. Y vamos a empezar a estudiar la historia de la hermandad y yo les invito a hacer esto con el corazón abierto, con la disposición de ver que hay cosas maravillosas, que si la venida de Jesucristo fue un milagro, que si la aparición de un pensador en aquel momento como fue Agustín fue un milagro. Y aunque tengo mis problemas con él, pero Tomás de Aquino también fue un milagro. Que la Calvino, Lutero, los tres ahí en el siglo XVI hicieron la reforma. Y después los tres anabautistas que hicieron la reforma. Y después el pietismo con la figura un tanto cuanto rara de este tipo Spener, que era muy retraído, muy tímido, pero un tipo muy consistente, muy consagrado, muy estudioso. Hubo también un milagro con el surgimiento del grupo que se bautizó en el río Eder, en Schwarzenau. Abramos nuestras mentes y veamos qué es lo que la historia nos tiene a enseñar de aquí adelante.